Saludos México, saludos USA. Recibí una llamada de Toño, nombre cambiado para proteger la identidad de nuestro cliente. En su llamada, Toño me preguntó qué podía hacer porque en un retén en el estado mexicano de San Luis Potosí, personal aduanero del SAT le pidió los documentos de su camioneta Lincoln. Cuando él preguntó para qué, le dijeron que para que demostrara que su camioneta Lincoln estaba legalmente en México. Él no entendió, presentó los papeles que él consideró, pero el problema fue que su camioneta no tenía el permiso de internación temporal a México. Como no tenía el permiso, el personal del SAT lo trasladaron a él y a su camioneta hacia una oficina del SAT para revisar bien la situación. Toño vino a México de vacaciones con dos familiares en su camioneta personal. Llevaba 3 días de paseo por San Luis Potosí, pero su viaje terminó en una pesadilla con la aduana mexicana. Toño desconocía que para transitar con su camioneta más allá de 20 kilómetros de la línea fronteriza, tenía que sacar un permiso en la línea antes de meter su camioneta a México. Para que su camioneta con placas americanas pudiera transitar en el territorio nacional mexicano. Lo tuvieron como 5 horas en las instalaciones del SAT mientras levantaban el acta. Toño esperaba que al finalizar esa acta le cobraran la multa, le dieran su permiso de circulación en México y pudiera seguir su camino. Pero no fue así. Desafortunadamente nunca es así. Le embargaron el vehículo y lo dejaron a pie. Bajó sus maletas de la camioneta, sus familiares lo acompañaron y ahí buscaron un taxi y cómo irse de regreso a los Estados Unidos. Los del SAT le entregaron una carta de los derechos del contribuyente. Esa cartita y nada es la misma cosa, no sirve para nada. Le entregaron también un acta de PAMA, ese sí es un documento importante, y le entregaron una orden de verificación y otros papeles que ahí hicieron los de la aduana. Le dijeron que tenía 10 días para presentar los papeles del carro, haciéndole creer que había posibilidad de que le devolvieran el vehículo. Pero lo que no le dijeron es que si no había sacado, antes de entrar a México o de que lo revisaran, el permiso de internación temporal, simplemente ese vehículo ya no se lo iban a querer regresar. Hablé con Toño y le expliqué que la ley aduanera mexicana es muy dura, inflexible y que a los que vienen con su vehículo, aunque sea su carro de uso personal, sin sacar el permiso de internación temporal, no se les permite regularizar una vez que ya los agarraron. La ley establece que se embarga el vehículo si no traen ese permiso de internación temporal. Pero además, lo más grave del asunto es que la aduana va a quererles cobrar impuestos como si la intención del que viene de paseo en su carro fuera importar el vehículo. Y además de esos impuestos de importación, multas como si uno fuera un contrabandista. Así es como se las gastan nuestros amigos del SAT. Basados en la ley, desafortunadamente es una ley que no tiene contemplaciones para nadie. Lo único que le queda a Toño, al igual que a cualquier otra persona nacional o extranjera que le quiten el vehículo, es defender su asunto ante los tribunales mexicanos. Le expliqué a Toño que nuestras posibilidades de obtener una cancelación de los impuestos, de las multas y obtener la devolución del vehículo se debe también a que la Constitución y la ley establecen requisitos que la autoridad aduanera está obligada a cumplir y muchas veces no las cumple. Ese incumplimiento por parte de las autoridades es lo que origina que el tribunal anule los impuestos, anule las multas y ordene la devolución del vehículo que fue embargado porque se violaron los derechos civiles o las garantías constitucionales, derechos humanos, se llama en México, de la gente al quien le quitaron el vehículo. También le dije a Toño que recuperar su carro tomaría tiempo, aproximadamente 1 año. Me preguntó, oye, ¿por qué tanto? La razón es porque, para empezar, la gente de la aduana tiene por ley hasta 4 meses para emitirnos una resolución donde digan, me debes tanto de impuestos, multas y me quedo con tu carro. Hasta 4 meses. Normalmente lo hacen a los 3 meses y medio.
pero hay casos que se agarran hasta casi al último día. Una vez recibido ese documento es que verdaderamente podemos empezar a pelear por la devolución del carro, a combatir esos cobros de impuestos y multas. Solamente en ese momento, antes no. Por lo que ya con ese documento que emite la aduana donde nos dice me debes tantos impuestos y me quedo con tu carro, ahí nosotros presentamos una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Regularmente ese proceso legal se tarda entre 6 a 12 meses para que el tribunal dicte una sentencia donde resuelva qué pasa con los impuestos, qué pasa con el carro. Básicamente nuestra queja va a ser que la actuación de la autoridad no fue legal y ahí es donde nos van a resolver en definitiva qué pasa con nuestro automóvil. Para no hacerles larga la historia, Toño nos contrató para que defendiéramos su caso. Afortunadamente encontramos que la autoridad violó la ley y pudimos lograr que el tribunal anulara los impuestos, quitara las multas y también ordenara que se le devolviese el vehículo a Toño. Quienes ven este video recuerden que si quieren venir a México y transitar más allá de 20 kilómetros andando en su vehículo personal o uno arrendado, necesitan un permiso de internación temporal. Sin ese permiso, corren el riesgo de que les quiten el carro. Si vinieron a México y la aduana mexicana les quitó su vehículo, llámenos al 9934 22 22 22. Acuérdense de agregar el más 52 porque si es llamada internacional. O envíenos los documentos que les dio la aduana, la autoridad mexicana, en formato PDF al correo aduanas@cuentasclaras.mx. Con gusto les ayudaremos a salir del problema como hemos ayudado a muchos mexicanos y americanos o residentes en Estados Unidos. Quedamos a sus órdenes en Cuentas Claras.